La profecía viene a hacer tres cosas según dice la Biblia. Viene a exhortar, viene a consolar y viene a edificar. El don profético es un don de valor. Y por eso es que hay gente que quiere aprovechar la sombrilla, la credibilidad, la veracidad que da el don profético para esconderse debajo y detrás de eso por la credibilidad que brinda, que da el don profético. Entonces, ahí es donde nacen los profetas falsos. Bienvenidos a tu canal digital Unidos en Cristo, mis hermanos. Ey, está caliente. Está caliente. Por el espíritu. El día de ayer estuvo un poquito complicado porque mira, yo estaba trabajando, ¿verdad? Y en una zona estaba súper caliente y soleado. Ok. Como 20 minutos más para adelante, una lluvia que estaba cayendo el mundo. Ajá. Luego venía otra vez una sombrita. Grita. Y luego lluvia otra vez. Yo La dije, calor. Y yo, señor, pero vamos a estabilizar esto un poquito, porque lluvia y calor y fuego. Ay, santo. Gloria a Dios. Mis hermanos, comiencen a compartir el video y a darle like, a comentar. Porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y yo tengo algo aquí, una palabrita. Yo tengo una palabra muy chula, de verdad. Bájale. Oye esto. Cuidado con lo que dices. Porque puede ser utilizado en tu contra. Ay, padre. Lo dijo. Porque con la vara con que mides, serás medido. Lo dijo. ¿Tú estás oyendo eso? Lo dijo. Y voy a explicar por qué decimos eso, por algo que pasó en la República Dominicana más adelante. Así que comienza a compartir. No se olvide seguir nuestro canal de YouTube, Unidos en Cristo OFC Oficial, y en Instagram también, Unidos en Cristo OFC Oficial. Y tenemos unos anuncios muy importantes. Yo pienso que voy a comenzar con el primer anuncio. Mire, el sábado que viene, el julio 20, creo que es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde... A las 2 de la tarde, tenemos el festival cristiano más grande de aquí, que se está haciendo aquí en Rhode Island. Santo. En la 155 de la Power Road en Potoque. Yes. Gloria a Dios. La líder de ese evento es Melania Vallejo. La pueden buscar hasta en Facebook, Melania Vallejo. Tenemos ese festival y queremos que todos vayan, porque nosotros vamos a tener una participación allá. Y me han pedido que dé mi testimonio allá. Así que el Señor me ayude. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te soy sincero, a mí no me gusta hablar mucho de mí. No me gusta hablar de mí porque yo no tengo muchas cosas que hablar. El festival se llama Festival Cristiano Tu Única Salida. Santo. Tu única salida. O sea que no hay otra. No hay otra. Bueno, pues que el Señor haga cosas grandes. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Le damos saludos a todas las personas. Gracias al Señor que nos ha traído hoy a nuestro canal, a nuestro programa Unidos en Cristo. Y todo lo hacemos para el Señor. Primeramente, Dios ha puesto esto en nuestros corazones para compartir con cada uno de ustedes. Si usted está ahora mismo conectado a nuestro programa, no se despegue, porque lo que viene es bueno. Gloria al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada una de las personas que nos están escuchando, viendo, gloria al Señor, en cada una de las diferentes partes del país. Este es tu programa Unidos en Cristo. Nos sentimos más que privilegiados, bueno, en este día, porque tenemos a nuestro hermano, maestro, gloria al Señor. A que yo sé que él dice que no le gusta que le digan así, pero hay que reconocer, ¿verdad?, el talento y la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es nuestro hermano Luis García. Un aplauso. Gloria al Señor. Aplauso. Hermano Luis García, si nos pudiera dar un saludo a nuestra audiencia en este día. Muchas gracias por concedernos la oportunidad de estar aquí entre ustedes en este lugar por donde han desfilado tantos siervos de Dios, de los cuales uno tiene el privilegio de aprender. Gloria a Dios. Y el estar aquí es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos aquellos que nos conceden
el privilegio de llegar hasta sus hogares y lugares donde nos escuchan a esta hora, esperando que lo que compartamos en este día sea de bendición para sus vidas. Amén. Muchas Gloria al gracias. Señor. Otra cosa, hermano Luis García, si nos pudiera dar una pequeña biografía para que la gente que nos están escuchando y viendo sepan quién es Luis García, dónde viene, cuánto tiempo tiene en el ministerio y así. Gloria al Señor. Amén. El hermano Luis García es el resultado de la intervención de Dios misericordiosa en un niño que estuvo por allá, más allá de la población de San Juan de la Maguana en República Dominicana, antes de las matas de Falfán. Allí llegó el Señor un día cuando tenía yo alrededor de unos 12 años más o menos. Wow. Tuvo misericordia de mí, extendió su mano y desde ahí pues comenzó el Señor pues a caminar ¿Usted de San Juan, conmigo. varón? ¿De San Juan? De ahí vengo. Y yo hablando de San Juan, ¿usted sabe? ¿Y cómo fue un poquito de su niñez? ¿Cómo fue su niñez hasta cuando usted conoció al Señor? Bueno, cuando yo tenía alrededor de unos 4 o 5 años más o menos, quedé huérfano. Dios tuvo misericordia de este huérfano. Wow, Señor. Mi mamá murió estando yo muy pequeño. No tengo memoria de su cara, de quién era ella y cosas. Oh, my God. Pero el Señor fue misericordioso conmigo Wow. y me proveyó todo lo que necesitaba en cierto modo, ¿verdad? Y paulatinamente fue Dios tratando conmigo. Mientras iba creciendo, pues el Señor pues fue que tuvo misericordia de mí, Wow, verdaderamente, qué lindo. porque era muy oprimido por las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, era oprimido. Y en esa condición en donde estaba, solo Dios podía librarlo. En esa pequeña edad, tan temprano, Sí. ¿sentía usted esa presión? Temprano, Wow. eran noches de pesadilla y Dios cosas mío. que eran terribles. Ok. Era como vivir la realidad, las pesadillas eran como vivir la realidad. Oh my God. Y Dios pues llegó y tuvo misericordia de Wow, mí, me qué alcanzó que Así mismo. pudiéramos, si habláramos del testimonio, realmente pudiéramos durar bastante tiempo. Wow. Pero puedo reducirlo a decir que allí Dios fue y me alcanzó, me buscó Santo. donde yo estaba, porque a veces nosotros decimos, yo tuve un encuentro con el Señor o yo encontré al Señor, pero es lo contrario. Ok. El Señor fue ¡Ay, santo! y me encontró. Lo O dijo. sea, el Señor, porque el Señor nunca ha estado perdido. Yes. Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, fue Él que nos encontró a Santo nosotros. Jesús. Entonces eso sucedió conmigo. Y de ahí Wow. para adelante, pues el Señor me ha tomado de la mano. Ha llovido mucho, ha habido Ay. de todo, de ahí para acá. Variantas. Pero Dios ha sido bueno y misericordioso Wow. y su gracia ha estado conmigo. Miren, Wow. yo tengo una pregunta para usted, pero yo sé que esta Ay, pregunta cuidado. está temprano para comenzar. Cuidado, Varo, cuidado. Bájame un poquito todo porque está todo muy, muy alto. Mis hermanos, yo sé que tal vez tenemos un pequeño como delay en el internet, no sé qué le pasa, pero ahí vamos a hacerlo. Líder, yo tengo una pregunta y usted me va a excusar por esta pregunta. Ay, cuidado, Usted me va a Varo, excusar, usted me va a cuidado. excusar. Dauri, dile, Cuidado. dile, Dauri, dile. Cuidado. Pero quiero una confirmación porque él es de allá, de Ay, San Juan. santo, ok. Hay una fama de allá, de San Juan, de que allá existe mucho la brujería. Entonces, usted que fue de allá, usted no puede arrojar algo si eso es verdad o si eso es un mito. O en realidad hay mucha atadura en San Juan de la Maguana, en República Dominicana. Sí, es cierto. En esa zona de San Juan hacia abajo, en la zona fronteriza, todo eso es la cultura, es la forma. Las personas muchas veces, por falta de conocimiento o por tradición que le han enseñado sus padres, piensan que cuando acuden al brujo, a la hechicería y todo eso, ellos piensan muchas veces que están buscando a Dios de esa manera. Sin embargo, ese es el engaño del enemigo. Ay. ¿Entiendes? Entonces, en esa zona fronteriza de San Juan, Elías Piña, toda esa zona Ok. que están cerca de Haití. Recuérdese que Haití por cultura tiene
una cultura muy llevadera con el vudú y con las fuerzas ocultistas y todo eso. Eso es común. Y las personas, por ejemplo, en esa zona muchas veces están padeciendo de algún mal. Y en vez de coger para donde el médico, ellos cogen a donde el brujo muchas veces. Porque piensan que el brujo tiene una solución. Y sin embargo, cuando salen de ahí, entonces salen peor. Y las ataduras son mayores. Oye, sí, porque tú sabes lo que... Mira, señores, no vayan. Comparte el programa rápidamente. No vayan donde los brujos. Mire uno de los engaños que hace un brujo. Usted va con un dolor, ¿verdad? Porque en realidad lo único que ellos pueden hacer es sacar como todo lo que tiene que... No, todo lo que tiene que... Todo lo que es espiritual. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad y esa enfermedad es parte de Dios, ellos no pueden ponerle la mano. Pero si es un espíritu que tú tienes ahí, porque la gente no cree que la gente no cree que un dolor que tú tengas aquí no puede ser un espíritu. Sí puede ser un espíritu que tú hayas dejado entrar. Pero tú sabes lo que hacen ellos para engañar, que pronto vamos a entrar al tema, que tú llegas con un dolor aquí, ¿verdad? Y ellos pueden identificar que es un espíritu, entonces ellos vienen y te lo sacan y te quitan ese dolor. Pero lo que tú no sabes es que te pusieron... Te ponen el otro. Te pusieron otro a través de un baño, a través de oraciones, de cosas que te ponen a beber. Y luego ese se va a manifestar más para adelante para que tú tengas que volver otra vez. Señores, eso de los brujos, no vayan a eso, que eso es un engaño. Vaya a Dios. Usted entró en eso porque... Bueno, imagínese usted, como esa es la costumbre, en ese tiempo estando yo pequeño, ¿verdad? En lo que yo padecía, las opresiones que recibía, lo que hacía mi papá y hacían la familia era que me llevaban donde el brujo míralo para eso. Entonces daban una cantidad de brebaje y cosas, cosas que yo después al andar en tiempo yo digo que nada más por el bajo de las cosas que me untaban y todo, los demonios me encontraban. Entonces hacían muchísimas cosas, me untaban cruz de ajo en la frente, me ponían palos de fósforo en cruz entre los cabellos, debajo de la cama me ponían las chancletas en cruz y todo eso. Y eso era un tormento tremendo. Al llegar la noche, para mí eso era terrible. Pura pesadilla. Y no porque tuviera miedo de la oscuridad de la noche, sino por lo que ocurría, porque las opresiones demoníacas aprovechaban la tranquilidad aprovechan la tranquilidad en la que está la persona para oprimirlo ahí. Entonces, la parte de la familia decía, como mi mamá había muerto estando yo pequeño, decían mis familiares, eso es la mamá o el espíritu de la mamá que lo estaba molestando. Entonces yo decía, no puede ser mi mamá, porque ella no puede ser tan mala que me quiera matar. Exactamente. Entonces yo decía eso en mi pequeño raciocinio, ¿verdad? Pero toda esa opresión, esta opresión se fue. Fíjese que yo no podía, por ejemplo, dormir a boca arriba, por ejemplo. Yo no podía dormir porque venía esa fuerza y me opresionaba de manera tal que se acostaba como encima de mí para oprimirme y cosas. Y si yo me acostaba, por ejemplo, de lado o a boca abajo, hacían fuerza para voltearme a boca arriba. Y entonces así, y yo en la opresión que estaba recibiendo, libraba esa batalla y despertaba con un grito tan fuerte que los vecinos al otro lado de la calle oían eso de noche. ¿Y qué edad usted tenía en ese tiempo? Yo tenía en eso entre 10 y 12 años por ahí. ¿Sabes lo que es eso? Sí, era una opresión terrible, pero esa opresión llegó hasta que un día el Señor llegó alguien predicando el Evangelio. Yo había oído hablar de Dios una que otra vez, había leído algunos libritos y cosas, alguna pequeña tratadito, pero con poco conocimiento. Pero ese día llegó alguien predicando el Evangelio allí, y cuando la persona hizo el llamado, yo me quedé pensando, porque él dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo me quedé, era en un culto de un hogar.
una casa, de una ¿Y usted estaba ahí? mayor. Y yo estaba ahí porque eran vacaciones de la escuela, y todos los muchachos del campo, habiendo pocas actividades que realizaban por ahí, si había algo en la casa de alguien, pues acudíamos todos los muchachos para allá. Y acudí, yo ahí fui, y cuando el predicador hizo ese llamado, yo me quedé pensando por un instante. Y entonces, cuando él volvió e hizo el llamado, yo levanté la mano. Santo. Porque yo pensé y yo dije, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él a mí no me va a hacer nada malo. Santo. Así que yo puedo levantar mis manos. Mío. Y cuando levanté las manos, ¿verdad? El predicador siguió haciendo el llamado. Habían muchas personas ahí. Había un joven que estaba al lado mío, ahí en la puerta. Era en la puerta de la casa, porque eran tantas personas que había, ¿verdad? Y el lugar pequeño. Y había un joven al lado mío ahí. Y cuando yo levanté la mano así, el joven que estaba ahí me la bajó. Me bajó la mano ahí. El predicador volvió e hizo el llamado. Y yo volví, levanté la mano. Oye, qué desgracia. Oye, qué desgracia. Una gente que bajándome la mano a mí. ¿Qué usted sintió, Luis García? ¿Qué sintió usted cuando recibió al Señor y que usted sintió que todos esos pájaros y todos esos demonios se fueron? Bueno, en el momento preciso, en ese momento cuando el predicador invitó para hacer la oración al principio, pasamos al centro de la casa. Yo pasó otra persona. Y yo me arrodillé, nos arrodillamos ahí. Y mientras estábamos orando ahí, en ese momento yo sentí como que yo estaba en las nubes. Dios mío. ¿Verdad? Oye. Estaba como en unas nubes. Era algo extraño, yo nunca había sentido eso, pero estaba como en unas nubes. Y bueno, pues pasó eso. No voy a decirle que sentí una gran manifestación. Pero no sintió una diferencia, no sintió algo en el momento. Eso fue lo que yo sentí, que yo estaba como en una nube así, ahí arriba. Al otro día, pues la dueña de la casa, una señora mayor, que era muy querida, ella no tenía hijos naturales, pero todo el mundo le decía mamá. A ella se llamaba Bartolina, ¿verdad? Y entonces ella fue a mi casa y me dice, mire, yo vine a decirle a usted que anoche usted se convirtió. Y yo vine a decirle a usted que eso es algo muy serio. Entonces, cuando ella me dijo eso a mí, yo dije que yo me convertí, yo. Entonces dice, sí, usted se convirtió anoche. Y yo, escuchándola en obediencia, entonces dije, pues está bien. Está bien, entonces, porque es que es Jesucristo, Él no me va a hacer a mí nada malo. Y recuerdo que comencé a caminar, iba en ese día era domingo, pero ese día iba yo entrando para uno de los conucos, de las cercas por ahí, y me fui pensando en eso, en esa palabra que era muy serio. Pero en esos días yo sentía, entonces me veía en una visión como una ovejita en una verde pradera así. Era lo que yo visualizaba y eso era lo que yo veía, como una ovejita. Yo me veía como una ovejita en una verde pradera así. Wow. Era algo tan extraordinario. Wow, y comencé. Hasta ese día llegó la opresión. No le voy a decir que de ahí en adelante no he sentido porque el enemigo viene muchas veces a tratar de oprimir, a tratar de atacarte ya como siervo de Dios, viene a atacarte, pero hasta ese día que yo no podía dormir ni de lado, ni a boca arriba de ninguna forma, hasta ese día llegó. Santo. Cuando tuvo la visión que era la ovejita en la pradera. O sea, cuando llegó el evangelio, cuando acepté, yo no sabía nada de eso y paulatinamente pues entonces el Señor me fue llevando y fue caminando y trabajando. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, Santo Jesús. Gracias le damos a Dios por esa maravillosa historia. Bueno, lo más importante que va a pasar hoy es el tema que hemos traído para compartir con cada uno de ustedes. Y el tema es diferencia entre profecía, visión y revelación. ¿Qué es una profecía según la Biblia? La profecía es un mensaje inspirado ¿por quién? Por Dios.
es una revelación divina. La profecía puede consistir en una enseñanza moral. Esto explica que es la expresión de un mandato, ¿ok? O juicio divino o una declaración de algo que ha de venir. Me explico. La Escritura nos dice que un profeta es alguien, ¿ok?, que recibe un mensaje ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Cuál es el significado de la visión? Se refiere a la capacidad de ver más allá de lo que los ojos físicos pueden percibir. Dios Amén. mío, pero eso está muy profundo. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido maestro Luis García, y que nos va a estar arrojando un poco de información sobre esto. Cuando recibimos este tema de parte del Señor fue porque en República Dominicana hubo un varón muy conocido llamado Edgar Santos allá, un profeta del Señor, que tiene sus redes, lo pueden seguir en YouTube, que dijo que en República Dominicana iba a ganar un presidente llamado Leonel Fernández cuando llegaran las elecciones. Y él comenzó a decirlo en todos los lugares, que Dios le dijo que iba a ganar ese presidente. Pero ¿qué pasa? Que en realidad no ganó ese presidente. Oh my God. Ganó otro llamado Luis Abinader. Entonces a ese pobre hombre, profeta, lo acabaron de una manera violenta, que hasta depresión le dio y se desapareció hasta de las redes de todos los lados. Oye, eso. Y eso fue muy triste porque las personas, principalmente nosotros en los caminos del Señor, en vez de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, lo hundimos. Lo que hacen es que comienzan a señalarlo. Yes. Por eso fue que le dije desde un principio que cuidado con lo que dices, porque puede ser utilizado en tu contra. Yes. Porque con la vara con que tú mides serás medido. Eso sí es verdad. A él lo acabó todo el mundo, sus mejores amigos, Wow. sus amigos profetas, todo el mundo. Oye, eso. Porque él, yo pienso que lo dijo como una profecía. Yo profetizo que va a pasar esto y esto y esto, y no pasó. Ay, santo. Entonces lo acabaron de una manera. Pero lo bueno, como estaban hablando antes de estar en vivo, es que Dios es tan bueno y tan maravilloso que Dios siempre tiene un vaso que es el que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Porque yo te voy a ser sincero. Esto ha cambiado mucho ahora mismo. Ahora mismito, yo no sé quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted tiene a Dios metido por dentro, ¿cómo es posible que usted utilice su vida, su boca, para usted herir y destruir? A él lo acabaron sus mejores amigos, los que estaban con él, los pastores, los líderes que estaban con él, fueron los primeros que lo señalaron. Pero Dios agarró a alguien y lo utilizó para restaurarlo. Eso fue a Michael Carpiadosa. Esos videos están ahí en YouTube. Y fue y le hizo una entrevista a él. Y no fue con ese estilo de que déjame juzgarte. Okay. Tú eres un pecador. Mira. Arrepiéntete de lo que Lo tú levantó. hiciste. Falso profeta. No, lo agarró y le dijo, no te preocupes. 7 veces cae el justo. Y el Señor lo levanta. Pero es el justo que está cayendo. Es que somos humanos. Perdona que te interrumpa, Harold. Somos humanos. Y un día vamos a decir algo que no está. Vamos a cometer un error. Vamos a cometer errores porque somos humanos. El único perfecto es Dios. Exactamente. Es el único. Pero un día que tú dé una palabra que no está en la Biblia o lo que sea, excúsame, mira, lo hice mal o perdóneme, pero no me juzguen. No, llámame aparte y dime, mira, lo que tú hiciste no estuvo bien, arregla lo que hiciste. Ok. Ahí es que está el problema. Pero entonces, en vez de decir, déjame jalar a fulano aparte para restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, lo que agarran es que lo acaban. Pero el mismo que juzga, tú me juzgas a mí, después mañana te juzgan a ti. Bueno, eso es lo que pasa. Lo que viene, va. Y lo que va, viene. Con la misma medida con la que tú mides. Amén. Será, ¿tú tienes algo que decir? Es que nosotros estamos, yo lo que creo que nosotros estamos para restaurar a la gente. Yes, no para ya lo dijo. Independientemente la persona caiga en algo, ¿tú me entiendes? Claro, cuando yo digo esto, no es que tú te vas a confabular con la gente, tú sabiendo que está todo normal, pero es como tú dices, tú lo jalas aparte, lo separa aparte, le dices, mira, varón, eso no está bien, esto no se maneja así. ¿Tú me entiendes? Pero el problema es que nosotros tenemos hoy, es que de una vez queremos, déjame
hacerlo público para que todo el mundo crea que yo tengo la razón y que yo soy un hombre de Dios. No, tú lo que estás destruyendo una vida que puede ser restaurada. Exacto. Mira, hubo un pastor que vino por aquí, me recuerdo mucho, que uno de nosotros cometió un error en algo que dijo que lo dijo mal. Mencionó un hombre, pero era otro de la Biblia. Ese gran pastor vino y en aparte y le dijo, y nos dijo al que cometió el error, le dijo, mira, esto no es así. Fue tal persona y tú dijiste que era tal persona. Yo admiro eso de una manera brillante. Claro. Sin embargo, tuvo respeto. Los que son señaladores no aprovechan, agarran ese pedacito y dicen, porque son antibíblicos hablando así, no saben que esto, en vez de venir y restaurar a la persona. Entonces vamos a hablar sobre esto porque hay personas, líder, querido hermano Luis, que dicen, porque yo no sé qué fue lo que le pasó a él. Yo no sé si él tuvo una visión de que iba a ganar ese presidente, o fue una revelación, o tal vez fue el mismo enemigo que para confundirlo, porque el enemigo también da visión y da sueño. Entonces, yo quiero saber la diferencia entre una coprofecía, entre una visión y una revelación, para que el pueblo que está ahí viendo pueda saber identificar una cosa, no vaya a ser que tenga una visión y lo diga como si fuera una profecía. O un sentir. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un sentir sobre decirte algo, ¿verdad? Un sentir que a mí me parece, pero no que Dios me lo ha revelado. Entonces ahí hay problemas también. Y entonces vamos a hablar sobre ese tema para que se quite esa confusión que hay en la persona. Adelante, líder. Pastor. Gloria al Señor. A veces cuando Dios da una profecía, esa profecía está sujeta a un tiempo. Míralo ahí. ¿Me entiendes? Un tiempo específico. Hay un tiempo específico. Y se tiene que cumplir. Y no siempre va a coincidir con el tiempo en que el profeta está pensando que va a ocurrir. Puede ser otro tiempo. Ahora bien, en cuanto a el tema en sí que estamos enfocados a hablar, tenemos aquí tres cosas: profecía, visión y revelación. Entonces, creo que por la definición misma de cada una de las palabras, cada uno de los conceptos, podemos ir definiendo y entendiendo a qué se refiere cada uno, aunque entre las tres cosas hay una relación bien estrecha. Cuando la palabra del Señor habla de la profecía, la palabra profecía viene a nuestro idioma del griego profeteia, que significa la declaración de la mente y del consejo de Dios. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. O sea, el hombre por sí mismo no percibe lo que es la profecía. Esa profecía, esa palabra, es una proclamación de la voluntad de Dios, tanto con relación al pasado, al presente o al futuro. Es decir, que en cierto modo, cuando nos enfocamos en la persona del profeta, el profeta es un atalaya. Y en el libro de Ezequiel, por ejemplo, encontramos que Dios llama al profeta como un atalaya. Y el atalaya era la persona que estaba en la puerta o en el muro de la ciudad. Y cuando venía algún ejército, por ejemplo, que venía contra la ciudad, o venía algún mensajero, cual sea la situación en que se estuviera viviendo, el atalaya que estaba ahí en el muro o estaba en una caseta al lado de la puerta, ese hombre tenía la responsabilidad de avisar al rey y al pueblo lo que venía, para que si había algún peligro, el pueblo se apercibiera con tiempo, ¿verdad? Y supiera. Si había un mensaje que era de paz, él lo avisaba, pero si había un mensaje que era de peligro, de igual manera lo decía para que el pueblo se apercibiera. Wow. Es decir, la profecía es una palabra que viene de parte del Señor en un momento que puede ser de oscuridad, para que el pueblo vea luz y encuentre la salida a la situación por la que está pasando. De manera que entonces la palabra profética, la profecía, viene a hacer tres cosas según dice la Biblia. Viene a exhortar, viene a consolar
y viene a edificar. Santo, repita esa palabra, por favor. Dauro, yo creo que tú te repita apuntaste. esa palabra, Repite repita esa palabra, por favor. Son tres cosas que viene a Dios hacer mío. la profecía. Sí, Señor. Primero, exhortar, Santo. consolar y edificar. Dios Ninguna mío. profecía debe venir para destruir, para dañar o para dividir. Dios mío. El don profético viene como todos los demás dones dados por el Espíritu, viene para edificar el cuerpo de Cristo. Oye, pero esto es demasiado importante porque entonces cuando viene algo de parte de Dios, lo podemos identificar cuando no viene a destruir. ¿Verdad? Lo que tú estabas diciendo, Daurin. Porque si viene de parte de Dios, no está supuesto a hacerle daño a nadie, ni a destruir a nadie, ni a criticar a nadie. La profecía se trata de un anuncio que el Señor nos da. ¿Para qué? ¿Para que estemos precavidos o para enseñarnos de que algo viene? Explícanos a los televidentes, como usted lo explicó ahora, una profecía es. Sí, puede venir en un momento de oscuridad, para que el pueblo vea la luz y vea la salida a una situación que está viviendo, ¿verdad? Pero precisamente por eso se hace muy importante, muy necesario que en la iglesia haya la voz profética, porque el profeta es el que señala al pueblo la dirección que debe seguir en un momento determinado. Señala la dirección a seguir en el momento determinado. Por eso en la iglesia es muy importante que haya la voz profética. El profeta tiene esa responsabilidad de decir cuál es la dirección que debe tomar el pueblo, que debe tomar la iglesia. Y no solamente la iglesia, la palabra profética envuelve también al entorno y al mundo entero. Si nosotros observamos a través de la Biblia, vamos a ver que hay profecías que tienen que ver no solo con el pueblo de Dios, tienen que ver con el mundo, a los cuales el mundo debe estar atento. Y por lo tanto, cuando la palabra del Señor envía, y más adelante podremos verlo cuando Juan en Apocalipsis recibe la revelación, hay una palabra que tiene que ver con las naciones y que es responsabilidad del pueblo de Dios declararlo a las naciones para que las naciones se aperciban de lo que ha de venir. No solamente en lo que respecta al futuro, el pasado también está envuelto en la palabra profética, al igual que el presente, cosas que se viven al momento que antes de ser historia fueron profecía. ¿Verdad? Y después de ser profecía es lo que nosotros conocemos hoy como historia, es lo que antes de ser historia fue profecía. Santo Dios Jesús. mío. Lauri. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Que gracias nuestro hermano Luis García, ¿verdad? El maestro, por aclararnos esta parte, ¿verdad? Porque muchas veces al profeta, yo sé, ¿verdad? Que hay muchos falsos profetas, pero un profeta, ya sea en un entorno geográfico, en una iglesia, en un lugar determinado, es tan importante porque esto, ¿verdad? Dirige y conduce al pueblo hacia Dios. En la antigüedad los profetas eran la voz de Dios para dirigir y conectar al pueblo con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, por la misma culpa de muchas personas que dicen que son profetas y dan falsa profecía, es que ya la gente no quiere creer en el don profético, pero sí hay profeta de parte de Dios. O sea, el profeta, cuando es de Dios, sí es necesario y tiene que ser creíble. ¿Por qué? Porque el profeta es que comunica al pueblo con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Donde no hay profeta, dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo dijo. ¿Por qué? Porque el profeta es como en la atalaya que dijo el varón, que ve el mal, ¿verdad? Y advierte al pueblo de que viene el mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces, por lo que está pasando hoy en día, nosotros queremos dudar de los profetas de Dios. Hay gente que son profetas de Dios y que viven, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. No porque haya muchas personas que sean falsas, no vamos a catalogar a todos los profetas como falsos. Es necesario eso. Observe lo siguiente, varón. Nada que no tenga valor se falsifica. ¡Ay, lo dijo! Mío. Usted Espérate, no ha visto, Santo, usted ha repita esa visto, palabra, por favor. ejemplo, usted ve que el oro es
falsificado, se falsifica oro. Pero usted no ha visto nunca a nadie falsificando hojalata. Santo. ¿Verdad? Eso quiere decir que Bueno. el don profético es un don de valor. Y por mío. eso es que hay gente que quiere aprovechar la sombrilla, la credibilidad, Santo Dios. la veracidad Mío. que da el don profético para esconderse debajo y detrás de eso por la credibilidad que mío. que brinda, que da el don profético. Entonces, ahí es donde nacen los profetas falsos. Dios mío. Porque vienen con el interés de copiar o de falsificar algo que tiene valor. Dios Santo mío. ¿Entiendes? Entonces, en la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, que a la primera persona que encontramos que el Señor habla y lo denomina como profeta es Abraham. Abraham viene de Ur de los Caldeos bajo la promesa del Señor, llega a la tierra de Canaán y allí él viene observando, por ejemplo, a Sara, que es una mujer Esto es cátedra, señores. hermosa. Sara era una mujer sumamente Sí, hermosa claro. a la edad de 65 años, porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años y él le llevaba 10 años a Sara. A la edad de 65 años, esta mujer era tan hermosa que Abraham llega a un acuerdo con ella y le dice, mira, cuando nosotros lleguemos allí, tú vas a decir que tú eres mi hermana, Yes. para que el rey de ese lugar no me venga a matar a mí para llevarte a ti como mujer y mi vida está en peligro. Entonces, Oh, my God. llegaron a ese acuerdo y cuando llegan ahí al lugar, entonces, efectivamente, el rey Abimelech, que era el que estaba ahí en esa zona, ve la hermosura. mujer hermosa de Sara y la manda a buscar. Pero Yes. Dios, que está envuelto en la promesa que le ha hecho Abraham, observa la situación que él manda a buscar la mujer. Antes de que las mujeres llegaran a donde el rey, había un tiempo de preparación. Entonces, en ese tiempo de preparación, Dios viene y se les revela a Abimelech y le dice, allá en Génesis capítulo 20, versículo 7, le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta Ay. y orará por madre, ti Dios y mío. vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Oye, eso. Eso fue una cuando, revelación que él recibió. él recibió eso Abimelech. en sueño. En ¿verdad? Sueño, para que no la tocara. Para que no la toque. Pero el hecho es que llamó a Abraham, lo llamó profeta y que iba ese profeta a orar por él. Wow. Él obedeció, tuvo que obedecer esa palabra y entra en conversación con Abraham y le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ¿Por hemos qué me hecho? hiciste ¿Por qué eso? tú me haces esto? Pero el hecho es que él, ¿verdad? Con la palabra que le dio, tuvo que devolver Wow. a la mujer una palabra profética y ahí Abraham es llamado profeta. Ahora, una segunda persona que observamos que en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento es identificado como profeta es Moisés. Moisés, que ha traído el pueblo a través del desierto y que está a punto, enfrente prácticamente de la tierra prometida. Allí está Moisés en los días últimos ya de su vida aquí sobre la tierra, terminando su ministerio, y hay una preocupación en el pueblo, hay una preocupación sobre quién va a tomar las riendas. Dios eligió a Josué, pero le dice en esa preocupación sobre alguien que dirigiera al pueblo con la palabra profética, le dice, en esa preocupación va delante del Señor y Dios le dice a Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, la historia completa se puede ver a partir del versículo 15 al versículo 22 que da el extracto ahí, y le dice, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, Santo. y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Dios mío. Y esta palabra que él dice, profeta les levantaré como tú, estaba apuntando a ese profeta que había de venir, refiriéndose Dios mío. a Cristo, el gran profeta. Dios mío. Y Cristo, como el gran profeta, viene al pueblo en un momento cuando él toma el ministerio, ¿verdad? Luego de que Juan el Bautista termina su ministerio, allí hay algo
que muchas veces ha sido interpretado, digamos, erróneamente con relación a Juan. Juan está en la cárcel cuando manda a preguntar a Cristo y le pregunta, dinos, ¿tú eres el que habría de venir o esperamos otro? Porque los judíos esperaban el Mesías en dos aspectos por lo menos. Un aspecto era ese profeta que dijo aquí, que declaró aquí Moisés, ese profeta que dice, yo le levantaré uno como tú de entre sus hermanos. Ese profeta, los judíos guardaban esa palabra esperando que ese profeta iba a venir. Y entonces ellos esperaban el Mesías en ese aspecto de profeta, pero esperaban el Mesías en el aspecto de el Redentor. Ese Redentor que se prometió, el libertador, el Redentor que se prometió en Génesis. En Génesis comienza el Señor, en Génesis, a partir de que entró el pecado, Dios declara que en profecía también que iba a venir ese Redentor. Entonces ellos esperaban eso. Cuando Juan manda a buscar a esa respuesta de Cristo, dinos, ¿tú eres el que ha de venir o esperamos otro? Lo que él le está preguntando es, además de ser el Mesías, ¿verdad?, que estamos esperando, tú también eres el profeta. Es decir, si tú eres el Mesías, tendremos que esperar el otro. Dinos si tú eres al mismo tiempo el Mesías, y el Redentor y el profeta. Por eso la pregunta que él hace y dice, si esperamos otro, pero si tú eres el Mesías y eres el profeta, entonces no hay necesidad de esperar el otro. Por lo tanto, cuando Cristo le da la respuesta, le dice al discípulo que le lleve la respuesta a Juan, le dice, díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y ahí está, esa es la parte redentora. El pecado es perdonado, el pecado es quitado, pero está la otra parte. A los pobres le he anunciado el evangelio. El anuncio es la voz del profeta. Entonces le está diciendo, cuando tú le des esa respuesta a Juan, él va a entender, que ahí está, quién es el Mesías, y va a entender quién es el profeta. Y con ustedes darle esa respuesta, él va a entender quién es el que está aquí. Dios mío, espérate. En esa misma vertiente, déjame vamos a tener que hacer una una tercera, quinta y séptima. Me llega una rema, como dicen, ¿verdad? Lo dijo. Y es que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, dice la Biblia que hubo 400 años, ¿verdad?, que no había palabra de Jehová. Entonces hay una mala interpretación de que mucha gente cree que era que no había profeta ni profecía. No, Jehová, porque a Dios nadie lo calla. El problema es que los profetas en aquel tiempo no querían hablar por temor a que lo matara, ¿verdad?, el rey. Entonces ocultaban la profecía y decían, ya yo no voy a hablar más en nombre de Jehová, porque cada vez que yo hablo hay problema. Hay problema. Entonces la gente decía de que no, porque hoy en día lo vemos también, de que mucha gente, no, porque Dios duró 400 años sin hablar al pueblo. No, Dios siempre, a Dios nadie lo calla. Dios tenía una palabra. Lo que pasa es que el profeta no quería hablar y se mantenía en la cueva escondido, porque por temor a su vida. Entonces, hoy en día hay profetas delante de Dios que se callan, no porque no haya palabra de Jehová ni profecía, es porque el profeta no quiere hablar. Dios mío, espérate. Déjame entrar al Harold. Señores, mire, comparte este video rápidamente, porque lo que está pasando hoy, mire, eso no tiene nombre. Yo creo que aquí al líder vamos a tener que hacerle una segunda invitación. No, una tercera, una cuarta. El tiempo no nos va a dar. Nosotros estamos aprendiendo. Que un maestro. Demasiado. Miren, un maestro. Tenemos aquí al maestro Luis García. Vamos a hacer un aplauso, ese conocimiento. Para eso merece un aplauso. Para todos los que se han conectado. Demasiado conocimiento. Para Cristo. Déselo a Cristo. Yes. Hacemos este pequeño paréntesis para luego pasarle a Johnny, porque muchos se han conectado ahora. Yes. Y yo necesito que ellos sepan quién es usted. Mío. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, aunque esto está buenísimo, pero vamos a hacer un paréntesis para que la persona sepan a qué usted se dedica, varón, porque la manera como usted está hablando, nosotros sabemos que usted es maestro, pero es bueno que la gente sepa a qué usted se dedica, cuál es su función. Bueno, soy siervo del Señor. Santo. Y Dios ha manifestado su gracia en mí. Su gracia no ha sido en vano, podemos decir en cierto modo.
y pues servimos al Señor. Actualmente estamos perseverando en la iglesia de Cristo Casa sobre la Roca en la ciudad de Warwick, donde está pastoreando Raymond Sánchez, ¿verdad? En esa iglesia ahí estamos perseverando y ayudamos en lo que podemos sirviendo al Señor. Pero usted ahí también es maestro en el instituto, explíquenos sobre eso. No, porque mira, el líder es súper humilde, pero usted tiene que decirlo porque queremos conocer. Sí, en el instituto tenemos el privilegio que nos ha concedido el Señor de compartir algunas clases con los hermanos que van ahí, que es muy bueno, por cierto, que mucha gente vaya al instituto. Nosotros queremos hacerlo. No se apure, varón, que cuando se termine la programación tenemos que hablar con ustedes. Resulta que en tiempos atrás los pastores temían enviar a sus miembros al instituto porque habían personas que al ir al instituto a aprender algunas cosas, 2 o 3 cosas, cuando regresaban a la iglesia, entonces venían un poquito llenos de aire y creyendo que sabían más que los demás y apocando a los demás. Entonces ahí afloraba el orgullo. Entonces el pastor decía, para que te pierdas por orgullo, mejor no vayas al instituto, ¿verdad? Pero el instituto enseña a las personas a estudiar la palabra del Señor, a interpretar la palabra del Señor, y es beneficioso. Por lo tanto, cuando la persona va allí, pues al salir de allí con humildad y, ¿verdad?, con respeto, pues puede ser de mayor edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, gracias al Señor por tanto conocimiento, por compartir con nosotros ese conocimiento. Le agradecemos todo lo que usted ha hecho hoy para que las personas que están viendo nuestro programa Unidos en Cristo puedan aprender de qué estamos hablando. Pero ¿cuál es la diferencia entre profecía, visión y revelación? Es el tema que estamos hablando y queremos dirigir a las personas que están oyendo ahora mismo. Primeramente, ¿cuál es el sinónimo de la profecía? Me explico. Algunos sinónimos comunes de profetizar son pronosticar, lo que está hablando el hombre, predicar y predecir y pronosticar. Profetizar connota conocimiento inspirado por nuestro Señor. La visión sirve como guía y puede usarse para pronosticar un sentido y un propósito. ¿Cómo se define la visión? La visión se define como un acto del poder de la imaginación. La visión son planes, objetivos y metas de un sentido, retos y logros. Pero la revelación es diferente. La revelación es una manifestación ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación que Dios ha hecho en nosotros. Tú sabes que nosotros comenzamos complicado, de verdad, porque el líder tiene mucha información que nosotros necesitamos y todo lo que están ahí y el tiempo es a millón que va. Nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte con el líder porque yo creo que esto hay que hacerlo, no es una segunda parte, vamos a tener que hacerlo 15 partes, porque aquí hay demasiado. Maestro, gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Hemos aprendido mucho de usted. Este conocimiento pasa sobrenatural. Es algo que nos hemos quedado impactados. Líder, vamos a continuar un poquito más entonces. Sí, entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, hablando un poquito de la profecía, antes de que entremos a la siguiente parte con relación a la visión, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación tremenda, porque los discípulos habían andado con Jesús, conocían quién era Jesús como hombre, como persona, andaban en su ministerio y todo. Y cuando Jesús hacía un milagro, por ejemplo, él le decía a las personas, no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie, ¿verdad? Y cuando llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo a la visión de la transfiguración, que fue un esplendor, una gloria que se vio allí, también le dijo, no le digan eso. Pero era porque no era su tiempo todavía. Es que todavía él no vino a ser revelado en la fase que iba a ser revelado en Apocalipsis. Dios entonces, mío. cuando hablemos de la revelación, entonces vamos ahí a Apocalipsis. Pero Juan
en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 10 y 11, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que profetice otra vez. Quiere decir que él había profetizado antes, ¿verdad? Quiere decir que entonces la profecía tenía que ver con el pasado. Y cuando dice que tiene que profetizar a naciones, pueblos, ahora en el presente, tiene que ver con el presente y con el futuro. Ahora bien, la profecía, cuando el ángel le da el librito y Juan lo come, es dulce en la boca, ¿verdad? Y esto nos quiere decir que es muy bonito predicar la palabra, hablar, anunciar la palabra mientras está en la boca. El problema es que cuando se interioriza, la palabra amarga, porque cuando confronta a la persona y le dice, por ejemplo, las cosas que tiene que corregir, ahí ya la palabra amarga. Dios Entonces mío. Te ve a personas buscando un profeta aquí, allá, aquí y acullá, buscando un profeta que le dé palabra que ellos quieren oír, palabra bonita. Pero cuando la palabra le confronta, entonces ahí no aceptan la palabra como tal, ¿verdad? Porque la palabra le está corrigiendo. Entonces Juan nos está diciendo eso, que eso ha de ocurrir. Entonces, hablando de la visión, para que entremos entonces en la definición y veamos ciertas antes que entremos en la visión, varón, entonces quiere decir que uno le encanta aceptar lo bueno, pero no lo malo. Exactamente. A nadie le gusta que le pisen el callo. Lo dijo! Exactamente. ¿Me entiende? Que le corrijan, porque todo el mundo quiere creer que está bien. Sin embargo, la situación en la que quedamos mejor parados es cuando se nos corrige. Cuando tenemos algo que hay que corregir en nuestras vidas, que viene la palabra profética y dice, tiene que corregir esto, tal y tal cosa, porque es mejor que usted reciba la corrección Santo. Y sea salvo, que por falta de corrección se pierda. Maestro, quiero hacerle esta pregunta, maestro. ¿Por qué el ser humano piensa que cuando viene un profeta quieren oír lo bueno, pero nunca quieren oír lo malo? Es más cómodo sentir lo bueno. Usted se siente cómodo con la palabra, con la buena palabra que recibe. Se siente cómodo. Entonces, la persona no quiere en ningún momento sentirse culpable. ¿Me entiende? Cuando hay una palabra que corrige, inmediatamente le está diciendo, tú estás en un error en algo, tienes que corregir. Te sientes acusado y te sientes culpable. Entonces a la persona no le gusta sentirse. Porque hay muchas personas que huyen de eso, no quieren oír la corrección, porque es mejor que te corrijan que te pierda. Exactamente. Mira, que eso me encanta de Johnny, de verdad que sí. A Johnny tú le puedes decir 50,000 cosas. Amén. Y Johnny siempre está positivo, señores. Aprendan los buenos consejos. Líder, entremos rápidamente, que tenemos el tiempo arriba en la visión entonces. Entonces, la visión es una experiencia extática, es decir, de éxtasis, con un carácter revelador del conocimiento que llegaba al profeta o al vidente bíblico, porque hubo un tiempo en el Antiguo Testamento que al que es profeta, que nosotros llamamos profeta, se le llamaba vidente. Hoy esa palabra no se usa con relación al profeta, porque el paganismo la está usando para otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto apunta a una experiencia que lleva a una sensibilidad especial en cuanto a Dios, que es compartida por los hombres piadosos, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, a Jeremías, a Daniel, y vemos en el tiempo del Nuevo Testamento, vemos a Ananías, que recibe esa visión con relación al apóstol Pablo. Y más adelante vemos a Pablo también, que recibe una visión con relación a un varón macedonio, ¿verdad? Que recibe una petición, que necesita ayuda y él tiene que ir allá. Eso por un lado, ¿verdad? La sensibilidad en cuanto a percibir a Dios. Y por el otro lado está la cuestión de la disposición de Dios de revelarse al hombre. Entonces, la visión muestra esas dos cosas. La sensibilidad a recibir de Dios, ¿verdad? Y la disposición de Dios de revelarse al hombre. Porque de Dios nosotros conocemos lo que Él, en su voluntad, en su misericordia, decidió
ha decidido revelarse. Podemos decir que va de la mano entonces. Van de la mano, ¿verdad? Son cosas diferentes pero relacionadas entre sí. De Dios entonces tenemos esa disposición. Y las circunstancias en que la visión llega a los varones, al profeta de Dios son variadas. Por ejemplo, pueden llegar estando despiertos los protagonistas, pueden llegar, ¿verdad?, de día, puede ser de noche, puede ser, por ejemplo, Daniel recibe una visión en el capítulo 10, versículo 7 en adelante, recibe una visión que es de día. Ananías recibe una visión también que es de día, pero Jacob en el capítulo 46 de Génesis recibe una visión que es de noche. De noche. ¿verdad? Pero todas están íntimamente relacionadas con el estado en que se producen los sueños. Es decir, la visión es un estado de éxtasis que está entre el sueño y estar despierto. Pero la persona queda en cierto modo paralizada mientras está viendo cosas en un instante que le pueden tomar mucho tiempo de escribirla. Puede en un instante de tiempo puede recibir una revelación, una visión tan grande que le tome horas, días, semanas para poder describirlo. Y eso ocurre en una visión. Entonces, por ejemplo, Daniel en el capítulo 10, versículo 7, narra que él estaba a orillas del río Hiddekel y estaba acompañado de otras personas, pero hubo una manifestación en donde las personas que le acompañaban se asustaron y se escondieron, mientras Daniel se quedó ahí. Y entonces Daniel recibe la revelación en ese momento. Era de día, estaban despiertos y estaban ahí, pero los que andaban con él se acobardaron y se escondieron mientras Daniel recibe la visión. En el caso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Cornelio, Cornelio recibe una visión de día y dice que claramente en el capítulo 10, versículo 3 de los Hechos, recibe claramente esa visión como a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, lo llamó por su nombre. Y mientras él está ahí recibiendo esa visión, le está siendo dicho: tus oraciones y tus limosnas han subido delante del Señor, han sido vistas, pero es necesario que tú mandes a buscar a Pedro para que te diga lo que tú tienes que hacer. Es decir, este hombre está recibiendo la visión, él está haciendo lo bueno, pero él está tocando, está al lado de la puerta. Él no está en la puerta, él está al lado de la puerta. Entonces, manda a buscar a Pedro para que te diga cómo entrar por la puerta que tú estás tocando. Entonces, es una revelación. Dios mío, entonces Pedro, por el otro lado, allá, está orando en el techo. Él está orando en el techo y él recibe allá la visión que del lienzo por los cuatro, tomado por los cuatro puntas, que baja y le dice: mata y come. Pedro en ese momento él no entendía. Él dijo: no, ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi boca jamás. Por lo tanto, ahí Dios le dijo: entonces no lo que yo he llamado, lo que yo he limpiado, no lo llames tú como un inmundo. E inmediatamente Cornelio mandó a buscar a Pedro. Cuando esos hombres llegaron donde Pedro estaba, preguntaron por él y el Espíritu le dijo a Pedro: no rehuses ir con ellos. Vete con ellos, ¿verdad? Y no rehuses. Porque ahí todavía Pedro no entendía. Los judíos eran muy celosos y consideraban a los gentiles como impuros, inmundos, y por lo tanto no se relacionaban con ellos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios le tiene que revelar a Pedro y dice: no rehuses ir con ellos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, que es difícil para él entrar a la casa, comienza a hablar. Díganme para qué me mandan a buscar. Entonces ellos le declaran la razón, y cuando Pedro comienza a hablarle a ellos, el Espíritu Santo cae sobre ellos que están ahí. Ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas como cuando cayó en Pentecostés. Entonces Pedro, ahí fue que Pedro entendió lo que él vio en la visión allá. Él lo entendió cuando él declaró la palabra, que el Espíritu Santo
se manifestó y él entendió que los gentiles, al También. igual que los judíos, también iban a ser salvos a través de la predicación del Evangelio. Y santo. todo eso lo recibió él a través de una Santo. visión. Dios mío, Lauri, no sé ni qué hacer. Antes de terminar, El tiempo se acabó ya, pero Lauri, dale. Lauri, corto. Una sola pregunta nada más. Hermano Luis, hay personas, ¿verdad?, que reciben, ya entrando, por ejemplo, volviendo al tema atrás de los profetas, ¿verdad? Hay personas que reciben en un momento determinado una profecía y Dios lo usa y da esa profecía, pero muchas veces la persona no es profeta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de que Dios te use en un momento determinado con una profecía y que tú tengas la asignación profética, que es otra cosa diferente? Es decir, que ya, porque la asignación profética es que tú eres profeta y Dios te eligió y ese es tu trabajo. Ese es tu asignación. De oficio también. De oficio, tu asignación, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque le hago esta pregunta porque muchas personas, ¿verdad? Dios le da una profecía en un momento determinado y ya porque Dios le dio esa profecía dice que son profetas. Entonces, hay... Como tú decías, hay profetas por asignación Hay o oficio. una diferencia entre lo que es una palabra profética y la que es el don profético. La palabra profética le puede venir en un momento determinado. Por ejemplo, usted está predicando y en un momento que ha ocurrido así, hay una declaración que viene, un rema de parte del Señor en ese momento y la persona declara una palabra profética. Pero otra cosa es el profeta, el oficio, el don de profeta que es dado por el Espíritu. Ya es diferente. Entonces Santo. es diferente. Señores, Bueno, yo no sé santo, qué vamos a hacer en el día de santo. hoy. Bueno. Hay que invitar otra vez al maestro. Bueno. Dale, Jordi, porque ya... Bueno, estamos ya para prendidos. terminar nuestro programa Unidos en Cristo, le damos las gracias al maestro que ha venido a compartir la palabra. Hay demasiado, el Señor le ha puesto tanto conocimiento a este señor, que nosotros no lo vamos a invitar una vez, lo vamos a invitar por lo menos 20 veces más, porque nosotros queremos aprender de lo que el Señor ha puesto en él para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a mandarle saludos a toda la persona y no se despegue de nuestro programa porque esto se va a poner cada día más y más y más bueno. Le damos las gracias al Señor por todo lo que hizo hoy y será hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde. Muchas gracias a cada una de las personas que se han conectado con nosotros y siento que este tema va a bendecir mucha gente. Gloria a Dios. Y está bendiciendo a mucha gente. Gloria al Señor. Dios le bendiga. El pastor, el líder, el maestro, aquí es muy conocido. La gente lo quiere. Usted está aquí, la gente lo conoce. Mi profesor, mi profesor. Están mandando saludos. Sí, aquí hay muchísimos saludos. Tú sabes que en el instituto... hay gente que son tan inteligentes. Me tocó el grupo de las hermanas, ¿verdad? Que todas son hembras en ese grupo. Y mi madre. ¿Verdad? Son gente tan inteligente que obligan a uno a estudiar. ¡Ay, ay! Sí, porque si tú estás en medio de tanta gente inteligente, tú no vas bien No te va a quedar fundamentado, ay, entonces santo. hay algo disparejo. Entonces, esa gente inteligente obligan que uno estudie y se prepare. Exactamente. Wow, da pena que el tiempo haya premiado y no podamos compartir algunos de los comentarios que pusieron los muchachos, que son muy... Pero gracias a todos por compartir nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Esperemos que se repita con el tiempo de Dios. También queremos por aquí el hermano Nicolás. Nicolás Ay. tiene que pasar por aquí, mi Ay, líder. santo, ya viene pronto. Usted de nosotros personal y ya aquí el siervo también es de nosotros. También, así mismo. Personal, mis hermanos, hay un evento muy grande llamado Etapas. Eso es, creo que es el 2 y el 3 de agosto, ¿verdad? De agosto. Es necesario que ustedes vayan a ese evento porque vienen unas saltitas, es a las 3 de la tarde. Busquen los flyers en nuestra página, en nuestras redes, porque ese es un evento. Eso va a estar fuego, chispa y candela. Mira, el evento de mujeres, esa Ay, conferencia. Dios mío. Entonces vayan a de hombres. Y los hombres queremos ir. Ay. Eso va a estar terrible. Nos quedamos atrás. Un anuncio para para la pastora Marla. ¿Por qué Marla. no dejaron a nosotros? Ayúdanos, Ay. incluye a los hombres ahí. Ay. Pero ese evento, búsquenlo en las redes sociales, que está ahí por todas partes. Igual que el festival que viene, que va a ser el sábado que viene a las 2 de la tarde, en la 155 de la Power Road, Iglesia Monte Sinai. No se puede perder ese lugar. Líder, entonces, ¿a qué iglesia usted pertenece, la dirección, lo culto? ¿Y cómo las personas se pueden contactar con usted para recibir un poco de esa cátedra? Ay. Claro. Bueno, Ay, santo.
Actualmente me estoy congregando en la Iglesia de Cristo Casa sobre la Roca, que pastorea Raymond Sánchez y su esposa María Mateo. Está ubicado en la 135 de la Beach Avenue en Warwick, Rhode Island, y allí estamos perseverando. También cuando tenemos la oportunidad en el instituto que está aquí en la Elmwood Avenue, en la 244, donde está la Iglesia Manantial de Vida, ahí también estamos dando algunas clases, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Y pues creo que de esa forma nos contactamos. ¿Tiene un teléfono? Un teléfono, una red social o un teléfono, lo que usted quiera compartir para que lo puedan contactar. Yo tengo una página en Facebook, pero no soy muy abundante en ella. Más bien me gusta compartir ciertos mensajitos, mini mensajes que envío a través de todos mis contactos, que son algunos de Facebook, otros de WhatsApp, y los reciben de esa vía. Pero si alguien pues vía teléfono y dele su número de teléfono si quiere agregarme o quiere que lo agreguemos a alguno de los grupos en que estamos en WhatsApp, es el 401-524-2583. Ahí tenemos WhatsApp, ¿verdad? Y podemos agregar a alguno de los grupos, porque me he dado cuenta que a algunas personas les es de edificación, según me han dicho. Claro. Algunas y las reflexiones que enviamos. Y uno lo manda para adelante también. Yes. Bueno, mis hermanos, estamos muy agradecidos, muy contentos. Vamos a hacer una oración antes de terminar para que el Señor en este año pueda ayudarnos a muchos a estudiar un poco más de la palabra, porque tener ese conocimiento que tiene aquí nuestro querido maestro, la verdad que es necesario. Es muy necesario. Vamos a despedir con una oración, líder, para que el Señor abra el entendimiento de todos esos profetas y que están ahí en las redes sociales. Amén. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias Señor, por este tiempo de compartir la bendición tuya en medio de cada uno de nuestros hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Padre de las luces y dador de toda dádiva y todo don perfecto. Te rogamos, Señor, que la palabra compartida sea de bendición, de edificación y de salvación para muchos, Señor. Que la gloria y la honra sea tuya. La paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pose en cada corazón, en cada vida y en cada familia que ha estado en sintonía con nosotros a esta hora, Señor. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de escudriñar tu palabra por las santas escrituras. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad de compartir con estos hermanos amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, será hasta la próxima, y esto fue Unidos en Cristo. Bendiciones. Dios le bendiga.